Este es el caso de Jordan Brown. Jordan Brown, un niño acusado de un crimen que aún afirma él no cometió. Y esto es Almas Rotas. Bienvenidos. Bienvenida, doctora Mel, esta noche de Almas Rotas, y tenemos el caso de Jordan Brown. Yo soy Lupita Martínez. Yo soy la doctora Mel, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en vivo para todos los que se quieran conectar, para todos los que quieran platicar, comentar de este tema. Es el cuarto caso de esta serie de niños criminales, de estos niños en conflicto, de estos niños en problema. ¿Qué lleva a un menor de edad a cometer un crimen? ¿O de veras son ellos? ¿O son los chivos expiatorios de algún otro adulto que haya cometido el crimen y quiera tener a alguien que pague por ellos? Vamos a hablar del caso de Jordan Brown, como dijimos al principio, y se los voy a relatar y después sigue la doctora Mel y seguimos aquí sus comentarios y la opinión, como lo hacemos siempre en Almas Rotas. Comenzamos. Esta es la historia de Jordan Brown. Jordan nació el 12 de agosto de 1997. Vivía con su padre, Christopher Brown, con Kenzie Hook, su madrastra, y las dos hijas que ella tenía de una relación previa. Quienes lo conocían afirmaron que no había ninguna señal de que el pequeño de 11 años representara algún peligro. Jordan era un buen estudiante. Sus calificaciones eran de A y B, siendo sus materias favoritas matemáticas y ciencias. En los dos últimos años, Jordan fue el mariscal de campo titular de su equipo de fútbol. Ahí está Jordan, siempre acompañado de su padre, que ahorita vamos a seguir con esta historia, pero ahí está el pequeño Jordan como mariscal de campo. Jugaba fútbol americano, llevaba una vida sana, pero además tampoco era un niño que padeciera bullying ni nada por el estilo. Era un niño sano, realmente sano, muy amado por su padre. Sin embargo, la vida de Jordan no siempre fue tan buena como podemos pensar. Mildred Krause tenía apenas 4 meses de embarazo cuando entró por primera vez a los tribunales para pelear con Christopher Brown, el padre de Jordan. En marzo de 1997, consiguió que se pusiera una orden contra Christopher, su pareja, de restricción por abuso. En esos momentos, no le quiso avisar a Christopher que estaba embarazada. Jordan nació en agosto. Inmediatamente después, Mildred se comunicó con los servicios para niños y jóvenes del condado de Lawrence para solicitar que tomaran en custodia a su hijo recién nacido. Es decir, y lo que quería era que la abuela del menor, o sea, su abuela, pudiera adoptarlo, o sea, la madre, pero obvio la solicitud fue rechazada. El hermano y la abuela de Mildred se dieron cuenta de que Mildred no estaba bien y avisaron a Christopher Brown que ya era padre de un niño y que Mildred le había ocultado todo. Hicieron la petición de urgencia a la corte para impedir que Mildred siguiera con su intención de dar en adopción a su hijo. Christopher se hizo presente inmediatamente y pidió la custodia completa de su hijo Jordan. Mildred no estuvo conforme y empezaron a tener problemas, una pelea de altibajos que comenzó cuando Jordan tenía apenas 2 meses de nacido. La corte dijo que Christopher y Mildred deberían compartir la custodia del pequeño. Serían 3 días para el papá, 3 días para el papá y 4 días para la mamá. Sin embargo, el 5 de febrero de 1999, cuando Jordan tenía ya casi 1 año y medio, debido a que Mildred era una madre muy inconsistente, no llegaba a las visitas, no entregaba al hijo, no lo cuidaba bien, Christopher se quedó con la custodia total, pero con el consentimiento de Mildred. Mildred abandonó a su hijo cuando su hijo tenía apenas 18 meses de nacido. Christopher se quedó con su hijo Jordan, lo cuidó, con el cuidado de sus padres, con el apoyo de sus padres, con el apoyo de la familia, lo sacó adelante. Era un papá amoroso, muy amoroso. En mayo del 2008, Christopher Brown comenzó a salir con Kenzie Hook. Para la Navidad
de ese mismo año ya estaban comprometidos y se habían mudado juntos a una granja junto con las dos hijas de Kenzie, de 7 y 4 años. Kenzie además ya estaba embarazada de 6 meses, sería su tercer hijo y el único que tenía en común con Christopher. La familia de Hook más adelante dijo que desde un principio su hija trató de incluir a Jordan en todo para compensar la ausencia que tenía de la figura materna en su vida. Willard Hook, el tío de Kenzie, dijo que visitó a la nueva familia en la granja poco tiempo después de que se mudaran. Llevó a las hijas de Kenzie a dar vueltas en su motocicleta y en un momento determinado la pequeña de 7 años dijo: hay que llevar también a Jordan porque ya es parte de la familia. Y aunque así fue, el pequeño no estaba de todo emocionado y se sentía incómodo. Willard pensó entonces que Jordan necesitaba convivir con más hombres. Y Christopher, el padre, compró para su hijo una escopeta juvenil calibre 20. Como muchos otros niños de la zona, Jordan comenzó a disparar al blanco con su padre como preparación para la temporada de la caza 2009. Para entonces él ya tendría 12 años, que era la edad suficiente según la ley de Pensilvania para obtener una licencia de caza. El padre y el hijo, Christopher y Jordan, disparaban objetivos en el patio trasero para practicar. Eso hizo lo que según la policía dijo que eso ayudó a que la pequeña niña de 7 años pudiera identificar más adelante los disparos de la escopeta, pero esto lo veremos más adelante. Para el día de San Valentín, Willard Hook, el tío, y Jack, el padre de Kenzie, pensaron que el niño, Jordan, era lo suficientemente bueno como para participar en una sesión de caza de pavos. Llevaron a Jordan, que tuvo dificultades para manejar su calibre 20, y Willard le dejó al niño que usara la calibre 12. Jordan venció a todos los hombres mayores y con más experiencia. Golpeó lo más cerca posible del objetivo y ganó el pavo. Estaba extasiado por eso, dijo Willard Hook, señalando que era la mayor emoción que había jamás visto expresar al niño. La familia de Kenzie dijo que a pesar de todos los esfuerzos, Jordan tuvo dificultades para adaptarse a su nueva familia. Debbie Hook, la madre de Kenzie, dijo que Jordan simplemente se resistía mucho a ella, refiriéndose a Kenzie, cuando su padre no estaba presente. Christopher en alguna ocasión tuvo que intervenir y advirtió a su hijo que no debía faltarle al respeto a su madrastra. El cuñado de Kenzie, Jason Craner, dijo que su hijo le comentó que Jordan había afirmado en alguna ocasión que le iba a golpear a Kenzie en la cabeza y a las dos niñas, pero que nadie creía que hablara en serio. Willard Hook, por su parte, dijo: en lo que a mí me concierne, era el típico niño de 11 años que quería divertirse. En febrero del 2009, Jordan esperó a que su padre saliera de casa para ir a trabajar. Tomó la escopeta calibre 20 y le disparó a Kenzie, su madrastra, en la nuca. Después de cometido el asesinato, salió de casa a esperar el autobús junto con su hermanastra de 7 años y dejó a la pequeña de 4 años sola en la casa con el cadáver de su madre. Esto fue lo que dijeron los investigadores. Se supo después que Jordan pensaba cambiarlo de dormitorio, que a Jordan, tanto Kenzie como Christopher pensaban cambiarlo de dormitorio, pues la pareja necesitaba su habitación para tenerla como guardería para el bebé que venía en camino. En los testimonios, el chofer del autobús dijo que no notó nada extraño en ningún niño que se subió al autobús, incluido Jordan. Sin embargo, se supo también que cuando un equipo de servicio de árboles se presentó en la casa a las 9 de la mañana, uno de los trabajadores vio a la pequeña de 4 años llorando en la puerta porque su madre estaba muerta. Y mientras la policía investigaba, la enfermera de la escuela de Jordan llamó a Christopher Brown para decirle que su hijo se sentía mal y que quería volver a casa. Ya en la casa, la escopeta calibre 20 parecía recién usada, según dijo un sargento. Más tarde, Jordan le dijo a la policía que la pistola, un modelo juvenil Richardson, era de él, y por eso se concluyó que fue el arma homicida. Jim Brown testificó que su hijo tenía una relación cercana y buena con su esposa Kenzie, y que la policía más bien debería concentrarse en el exprometido de ella, Adam Harvey, con quien los padres de Hook habían tenido un altercado la noche anterior. Hook y su familia tenían una orden de protección contra el hombre porque supuestamente los había amenazado. Harvey negó las acusaciones y dijo que él no sabía ni dónde vivía la víctima.
Jordan, por su parte, dijo a la policía que él vio una camioneta negra estacionada junto a su casa cuando se fue a la escuela. Harvey tenía una camioneta negra. Sin embargo, también tenía una coartada y no tenía residuos de pólvora que le encontraran, y por esa razón se le eliminó como sospechoso. El fiscal general del estado afirmó que Kenzie Hook fue asesinada por una escopeta calibre 20 Harrington y Richardson, modelo juvenil, un regalo del padre de Jordan que le había dado por Navidad. Se encontró un cartucho de escopeta gastado cerca del camino que Brown había transitado con la pequeña de 7 años para llegar hasta el autobús escolar. El mismo día del asesinato, Jordan fue interrogado 2 veces y fue arrestado antes del amanecer del día 21. La oficina del fiscal de distrito del condado de Lawrence presentó cargos de adulto. Pues según las leyes de Pensilvania, cualquier persona que tenga más de 10 años de edad acusada de asesinato debe ser procesada como un adulto. Después de que el Tribunal Superior de Pensilvania dictaminó que el juez Motto violó los derechos de Brown a la Quinta Enmienda y el juez rehusó el caso, se hizo cargo de el juez John W. Hodge, quien concedió la desertificación y dictaminó que Brown debía ser juzgado como menor. El caso se transfirió a la Corte Familiar del Condado de Lawrence. Así fue que el 13 de abril del año 2012, el juez Hodge determinó que Brown era responsable de asesinato en primer grado por la muerte de Kenzie Hook, de 26 años, y por el homicidio del hijo por nacer. Habían pasado 3 años en los que Jordan estuvo en un centro de detención para menores en Bree, Pensilvania, mientras los tribunales deliberaban sobre su estado. Jordan Brown fue juzgado entonces como menor y fue declarado culpable de delincuencia el 13 de abril del año 2012. El 8 de mayo del 2013, el Tribunal Superior anuló el fallo de delincuencia citando abuso palpable de discreción y envió el caso de vuelta a la Corte de Menores. El 18 de julio del año 2018, la Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena en una decisión de 5-0. Los jueces tomaron la evidencia como insuficiente y dijeron que las pruebas en el juicio juvenil que apuntaban a una escopeta en el dormitorio de Brown como arma homicida apoyaban la conclusión igualmente razonable de que no era el arma homicida. La inestabilidad que caracterizó los años de formación de Jordan, incluido el hecho de que podía haberse sentido rechazado por su madre biológica, podría haber influido en su comportamiento posterior, según dijo Daniel Shaw, presidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Pittsburgh. Se puede decir fácilmente que es un factor de riesgo muy importante en la primera infancia, que se ha relacionado con comportamientos antisociales, dijo Shaw. Sin embargo, agregó, por lo general no resultará en que un niño mate a alguien a los 11 años. En los Estados Unidos se evitó una posible violación del derecho internacional gracias a que un tribunal en Pensilvania remitió al Tribunal de Menores la causa de Jordan, en ese momento de 13 años, por asesinato. Anteriormente, Jordan enfrentaba un juicio en el Tribunal de Adultos por este homicidio del 2009 contra Kenzie Hook, la prometida de su padre, que, como ya hemos dicho, pues estaba embarazada. En el momento del asesinato, Jordan, también, como hemos dicho ya, tenía 11 años. El 13 de junio del 2016, habían transcurrido más de 7 años desde su arresto, y fue entonces cuando Jordan fue liberado de la custodia de menores, 2 meses antes de cumplir 19 años. Se le puso en libertad condicional bajo la custodia de un tío que vivía en Ohio. Y así, como hemos relatado, el 18 de julio del 2018, la Suprema Corte de Pensilvania anuló la condena. El juez del condado de Lawrence liberó a Jordan bajo la custodia de este pariente de Ohio y lo mantuvo bajo fianza hasta cumplir los 21 años, tiempo durante el cual no podría ingresar en el condado de Lawrence. Fíjese que este es un caso que ahorita mismo, bueno, vamos a analizar aquí con la doctora Mel y yo. Es un caso muy interesante porque hemos tratado otros casos de niños que, pues como los asesinos de
Inglaterra, que lo hicieron, que lo declararon, que tenían problemas familiares. Vimos el asesino pelirrojo de la semana pasada, que también lo hace y que no hay duda. Aquí no, aquí vemos un niño que es abandonado por la mamá, que como vimos en esta foto, tiene un padre amoroso que lo protege, que lo cuida, que lo saca adelante, que es buen estudiante, que no sufre bullying. Y que es acusado de este crimen. Yo les voy a poner esta foto a continuación para que la vean y ustedes juzguen esta foto. Este es el padre, Christopher Brown, con su hijo Jordan, cuando él está detenido, la mirada muy triste del padre, sabiendo que su hijo está a punto de ser acusado, como dijo la doctora Mel, estuvo acusado, primero acusado como adulto, después acusado como menor. Esto estamos hablando del año 2009. Eh, la cara de Jordan de no culpa, de estar tranquilo, de no soy culpable, de cuando lo detienen a un mismo, de no sé lo que está pasando. Es una historia muy conmovedora porque hasta el día de hoy él sigue sosteniendo que no fue, que no fue. Y el padre lo ha apoyado siempre. Obviamente, pues el padre ya no volvió a ver a las hijastras se fueron a vivir con los abuelos. Él no puede regresar al condado de Lawrence, que es donde se cometió el crimen. Es muy parecido también al de Derek Rosa, y puede ser que en el caso de Derek Rosa también esté siendo acusado un menor que no cometió un crimen. No sé cómo lo ves tú. Sí, la diferencia con Derek Rosa es que en un principio, cuando él hace la llamada, él dice que él acaba de acabar con la vida de su mamá, ¿no? Después ya, bueno, tenemos todo este proceso y dudas y demás, pero en este caso, este chico Jordan, pues nunca aceptó la culpabilidad. Han pasado todos estos años, ahora es un joven de unos 27 años y él insiste en su inocencia, del mismo modo que el padre siempre creyó en su inocencia, y mira que la víctima pues era la nueva mujer de su papá junto con el bebé de su papá. Entonces aquí lo que llama la atención, fíjate, son varias cosas. Uno podría pensar que esta, por supuesto que es un alma bastante rota desde el momento en que llega al mundo en la forma en que lo hace, ¿no? Con unos padres que no se están llevando bien, que ya tienen problemas legales, y con una mamá que por un lado parece primero que se lo quiere quedar, aunque se lo quiere entregar legalmente a su propia madre, es decir, a la abuela, no ella hacerse cargo, para finalmente abandonarlo. Y entonces aparece este papá que se queda con él, y ahí en estas hipótesis que uno arma de un alma que se rompe desde muy chiquita, pues sí, uno diría, como lo explicó el psicólogo especialista que citamos, puede haberle afectado muchísimo a él el haber sido abandonado por su mamá, porque sabemos hoy que sí hay huellas y fallas estructurales que se pueden dar en la psique cuando una mamá no está presente en la vida de un hijo. Sin embargo, también vemos que hay un papá que, de acuerdo a lo que se conoce, acerca a este muchacho a los deportes, se preocupa por él, se lo queda. Un padre amoroso, es un padre amoroso. Y que esta otra parte también que nos hace pensar muy mal de las armas, pues es lo mismo, o sea, es una costumbre, no es lo mismo que en otros casos que le regalan un arma a un niño en una comunidad de ciudad y para que la tenga ahí en el closet, que en una granja donde aprenden a tirar. Ahora, sí, claro. El uso de armas pues siempre será muy discutido y muy controvertido, y mucho menos en menores de edad. Jordan tenía 11 años, como tú lo mencionas. Claro que el abandono de una madre deja una huella brutal, el abandono deja una huella muy fuerte, y de la madre más. Creo que sería una mujer inestable, que si bien no quiere renunciar al niño, quiere que se lo quede la abuela, ¿no? Para no tener que hacerme cargo, y bueno, no se lo permiten, y Christopher se hace cargo del niño. Pero aquí lo que pasa también es que vive en una granja, Jordan. Parece que era un buen niño, seguramente rebelde con la madrastra, por supuesto. Él tenía para él solo a su padre desde que nació. Desde que nació hasta los 11 años tuvo para él solito a su padre. Y de repente lo tiene que compartir con dos niñas y una señora, que seguramente no eran buenas, por supuesto que eran buenas, pero le duele. Después ve que le van a quitar su cuarto porque tiene que hacerlo guardería. Yo creo que esas son las cosas que la policía toma como para decir, claro, el niño empezó a odiar, pero eso no es suficiente, como tú has dicho muchas veces, para matar. Sin embargo, sí estaba rodeada la familia de gente que manejaba armas.
de Exacto. gente que manejaba armas parecidas. Y yo creo que a lo mejor si Jordan sigue afirmando hasta el día de hoy que ya se graduó, que ya salió de la cárcel, que tuvo un padre que lo ha apoyado siempre, si sigue afirmando hasta el día de hoy que no sabía por qué lo acusaron y que él es inocente, entonces, ¿por qué la policía no investigó un poco más a todos los que le rodeaban? Hay un tío que habla mal de Jordan, que dice, no, pues le dijo a mi hijo que le iba a pegar en la nuca, como, ¿no? Hay otro tío que lo apoya, o sea, el padre de la difunta lo apoya, el tío de la difunta también lo apoya, pero hay un tercero que lo acusa, el cuñado de Christopher. Entonces, ¿por qué no investigar a otros adultos que también manejaban armas? Que pudieran haber tenido un asunto un poquito escarbar más en la vida de Kenzie, que no quiere decir que ella sea la culpable de ninguna manera, No, pero claro. investigar quién pudiera tener el motivo para acabar con la vida, que fuera un motivo más fuerte que la recámara o que la nueva familia, que apenas estaban integrando. Por supuesto, porque además cuando dicen que él era a veces un poco contestón o rebeldón con la madrastra, pues es que mira, si tenía 11 años, hasta, aunque hubiera sido su propia madre, él estaría iniciando esa etapa de rebeldía de un preadolescente. O sea, de todos modos, eso no es relevante que él fuera un poco contestón, pero era buen estudiante, era deportista, no se habla de que sufriera bullying, no se habla de que él fuera un bully contra otros niños, porque todo eso es lo que se va sumando. Claro, tenía problemas, hubo avisos, cosas así, no había nada de ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, el hecho de que él estuviera en este ambiente, digamos, donde los demás manejaban armas, no lo convierte a él en el único y principal sospechoso, justo por lo mismo, como tú bien dices, no conviene que un niño tan chiquito tenga contacto con armas y le estén enseñando, pero lamentablemente en este tipo de comunidades, de granjas y donde se practica la cacería y demás, pues es algo más o menos habitual, que sí se hace y por lo tanto no implica que él haya cometido el crimen. También, pues después de estar en estos interrogatorios exhaustivos, la mayoría de los niños y jovencitos y adultos culpables confiesan, en algún momento confiesan y Lo ya hemos visto. sea que digan, pues porque me hicieron, porque no me di cuenta, porque fue un accidente, porque traía mucho dolor, porque a mí me estaban lastimando, porque lo que sea, en algún momento confiesan. Pero él lleva todo este tiempo en el que no ha nunca aceptado haber hecho esto y el padre le ha creído. El padre dice, Lupita, que él habló infinidad de ocasiones con él y le dijo, mira hijo, los accidentes pasan, a lo mejor sin querer se te disparó, tú dime, vemos qué hacer. Y el niño siempre dijo que no, que no. Y Yo no fui, efectivamente, es un caso de injusticia. Oye, pero fíjate, a ver, hay otra parte donde Amnistía Internacional interviene, estamos hablando, insisto, del año 2009, donde Amnistía Internacional interviene y dice, a ver, este es un niño, tiene 11 años y ya lo iban a juzgar como adulto porque a partir de los 10 años, y no, y entonces lo regresan y gracias a eso él está libre. Si no, estaría refundido el resto de su vida, cuando en realidad sigue afirmando que es inocente. Ahora en estos tiempos a los niños sí se les está juzgando como adultos y a lo mejor eso no está bien. Hay casos que sí son extremos, que a lo mejor, bueno, pues sí, el niño había confesado, el niño sí lo quiso hacer, pero hay otros casos en donde hay duda, en donde hay una duda de que el niño haya sido el culpable. Por otro lado, también tenemos esto que se acaba de hacer ahora, que son los padres de Ethan Crumbley, que han sido acusados también junto con su hijo y condenados, bueno, más bien sentenciados ya por la irresponsabilidad, la negligencia en la crianza de su hijo. Pero aquí no existe eso. Aquí no podríamos hablar de un alma rota, la de Jordan. Es un alma restaurada, porque tiene un papá que lo acoge, que lo rescata de una madre que no lo quiere, de una madre que se quiere deshacer de él, que el tiempo que pudo tenerlo durante 18 meses no lo quiso tener, y le forma una familia. Hay alguien que lo inculpa. Yo creo que sí hubo algo muy poca investigación con respecto a este caso y culpan a Jordan, que por cierto ya está, aquí hay una foto, ya está graduado, ahí está su padre con él hasta el último tiempo, ¿no? Todo el tiempo junto a él. es que eso es lo que llama la atención, Lupita, que había ahí genuino amor y apoyo
del papá al hijo, y entonces eso hace todavía más difícil pensar que el niño hubiera cometido el crimen, porque aunque tuviera pues esta problemática de una familia, pum, que le cae de golpe, ¿no? Con dos niñitas, una mujer y aparte un bebé que viene, pues se ve que había como que una buena cohesión, una buena relación, un papá presente, pendiente, que estaba pues tratando de darle un hogar también al hijo, y tanto es así que no paró ni por un solo día. Dice que lo iba a ver todos los días, perdió su trabajo, dice que todo su dinero se le iba en gasolina por estar manejando para ir a verlo donde se encontraba él en esta custodia. El muchacho sale bien, imagínate tú estando en esta situación de prisión, y él sigue estudiando, se gradúa, se ve que es un chavo bien, Qué no, bueno. no, De no veras que cambia. bueno, y ojalá sí recupere la vida y el tiempo que le quitaron. Y ojalá, ya ves que ahora hay cold case o estos investigadores que dicen, o sea, que hay programas que yo he visto que hay investigadores que toman casos que a lo mejor fue injustamente acusado y que se sepa la verdad, ¿no? Mira, dice Brown, dice Keren, Brown afirma que la policía no acordonó inicialmente la escena del crimen, esparciendo sangre y huellas dactilares por toda la casa, contaminó la escena, desplazando vehículos por el camino. Ese es otro asunto. Aunque el señor exnovio prometido tuviera una coartada, pues tenía una orden de restricción y tenía motivos, ¿no? Tenía motivos para acabar con su prometida, que había formado una nueva familia y había tenido un pleito con los papás de Kenzie el día anterior, precisamente el día anterior. Era como más sospechoso eso que el niño, que nada más andaba ahí, ¿no? Ahora, yo de pronto pienso, bueno, y si sí es cierto que se tardó un poco en bajar, después está en la escuela y se quiere ir, digo, a lo mejor él vio algo, pero no, porque lo habría contado también, habría dicho, pues yo vi tal o vi a tal persona, aunque me amenazó, pero ahora ya estoy aquí encerrado, ni modo que me venga a hacer algo, no lo sé, o sea, es como que todo se tomó, yo creo que muchas cosas muy a la ligera, y otras tantas se tomaron demasiado a pecho, ¿no? Como, claro, él porque esto, por esto y tan, ¿no? Como todo muy rápido, todo muy al vapor. A mí sí me da una sensación de injusticia. A mí también me da una gran sensación de injusticia. Tenemos este pequeñito que hablamos, el de Kiana Man, el hijo de Kiana Man, cuyo nombre no se ha difundido, qué bueno. Y él se entiende que tiene un problema psiquiátrico. Él dice sí la maté, él reconoce que estuvo mal, pero tiene un problema psiquiátrico que no se, que, bueno, sí se atendió, pero no se tomaron las precauciones, se dejó un arma a su alcance de alguna manera y sucede este accidente, pero sí era culpable. Sí. En este caso no. En este caso, él hasta el día de hoy, 27, ahora que tiene 27 años, sigue diciendo, no soy culpable, nunca lo hice. Su papá le sigue creyendo que su papá es su padre y su madre, es quien lo cría, quien lo conoce perfectamente. Esto que te digo, todos los otros niños jóvenes que hemos revisado en algún momento confiesan y darán o no sus motivos, o sea, se arrepienten unos afortunadamente, otros no tanto, lo que sea. Él no, él no. Y además, él da una entrevista justo en el 2018, ¿no? Cuando finalmente es exonerado. Entonces él da una entrevista a la cadena ABC, a la noticia ABC, y ahí lo que dice es que primero él estaba muy enojado y dice, ya no, ya ni siquiera estoy tan enojado, pero realmente siempre me pregunté por qué me estaba pasando eso a mí, o sea, nunca entendí por qué me detuvieron, por qué me llevaron, por qué me encerraron, o sea, nunca lo entendí, pero seguí mi vida y lo que me sostuvo fue que mi padre siempre estuvo allí y que entonces me llevaba, dice que le llevaba muchos libros, su papá, fíjate nada más, o sea, que le llevaba muchos libros fantásticos y un montón de... Tiene un gran padre, yo creo que es como una lección de vida importante, pero sí imagínate tu niño de 11 años que no tuvo ninguna intencionalidad de matar a nadie y no, por ende, es muy probable que no lo haya hecho si aún habiendo pagado en la cárcel, sigue afirmando, sí, estuve en la cárcel, pero no fui yo. Cuando no hay intencionalidad, cuando no hay una motivación para acabar con la vida de su madrastra, cuando tienes 11 años, no has llegado ni siquiera a la prepubertad, estás muy cerquita, pero no, todavía no, tus procesos cognitivos son los de un niño todavía.
¿cómo entiendes que llegue la policía, te acusen? Tú saliste de esa casa, te subiste a un camión, te fuiste a la escuela con tu hermanastra de 7 años. ¿Por qué por qué no acabaría con la vida de la hermanastra? ¿Por qué no acabaría con la vida de la otra hermanita de 4 años? ¿Por qué lo haría? Exacto. Y toda la perturbación que él pudiera tener para haber cometido esto habría salido a la luz en todo este tiempo que estuvo cautivo. Ahí habría salido algo. Es lo que te digo, no habría sido un niño sorprendido por estar encerrado, refugiándose cada vez que podía en la presencia del padre y poniéndose a leer y siguiendo su educación. O sea, no tiene sentido. Eso tendría que haber brotado alguna vez. Yo creo que el sistema judicial de este lugar sí cometió un error grandísimo. Creo que se arrepintieron y por eso pues ya no insistieron en evitar que esta pena fuera condonada, ¿no? O sea, como que dijeron, ay, bueno, ya, pero tampoco investigaron qué pasó en realidad. O sea, eso es terrible también. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Un caso muy triste. Yo creo que de estos casos que hemos leído, y saben que hay una parte triste, cuando yo empecé a buscar en internet niños que hubieran cometido delitos, niños criminales, Jordan Brown está en esta lista. Pues sí. Jordan Brown está en esta lista, desgraciadamente, ¿no? Porque a lo mejor, insisto, él no mató, a lo mejor. A ver, ahora dicen, la policía siguió porque la hermana de 7 años, como como tiraban en el patio trasero, podía identificar perfectamente bien el sonido de la escopeta, ¿ok? ¿Por qué la hija de 7 años, si escuchó la escopeta, no dijo algo? ¿Por qué no dijo en ese instante algo y se fue a la escuela con Jordan? Lo lógico era que hubiera ido a despedirse de la mamá, lo lógico, probablemente a la mamá la mataron en el inter que los dos se fueron a la escuela y se quedó la niña de 4 años. Pero sí suena ilógico que si una niña de 7 años escucha un disparo de una escopeta a las 8 de la mañana, no le parezca extraño. Exacto. ¿No? Sí, hay muchas cosas muy, muy raras. Fíjate que da mucha tristeza, por ejemplo, el padre, que se ve que es un hombre, pues sí, bueno, muy humano. Dice que él ni siquiera pudo en aquel tiempo y durante mucho tiempo, ni siquiera pudo elaborar un duelo por la que ahora era su mujer, por su hijo que venía en camino, porque tenía otro duelo en desarrollo más prolongado, que era el de tener a su hijo en la cárcel y ver cómo lo iba a sacar y cómo lo iba a cuidar y cómo lo iba a salvar y cómo lo iba a proteger de todo a todo en esa experiencia a esa edad, ¿no? O sea, imagínate, es súper, súper fuerte y yo creo que si alguien, aquí sí, si alguien conocía a su hijo, pues era este papá. Claro, a ver, y ahí hay que aclarar algo también, es una localidad rural donde ellos vivían. No es una ciudad, a lo mejor los investigadores se dieron por vencidos, a lo mejor se fueron con lo más trivial, con lo más elemental de la investigación y no fue a fondo. Y como nos dijeron ahorita Keren, pues se alteró la escena del crimen, no había pruebas y se les hizo fácil, ¿no? Fácil culpa al niño que le iban a cambiar de cuarto. Cuando el niño no presenta ninguna forma de ser un psicópata ni nada por el estilo. O sea, no tiene, o sea, sí, la mamá lo abandonó, pero lo abandonó a los 18 meses. El papá había resarcido un poquito esa ausencia. En fin, un caso me parece de los más tristes que hemos tocado, sobre todo porque hay un inocente. En el caso de Kiana Mann, también me produjo mucha tristeza porque es un niño que tenía un problema, que quería a la mamá, pero no entendía dentro de su problema psiquiátrico, de su trastorno, no entendía lo que estaba pasando. Bueno, era un niño con esquizofrenia, me parece, ya me acordé, que oía voces, ¿te acuerdas, no? Sí, exacto. Bueno, pues es un caso triste, pero en este caso todavía más triste porque el niño ni siquiera entiende. O sea, ni siquiera es capaz de decir, sí, la maté, no, porque no lo hice. Sí, porque independientemente de estas cosas que se tomaron, te digo, tan ligeramente como, es que se enojó porque lo iban a cambiar de cuarto, porque iba a tener un hermanito, porque no sé qué,
no tiene estas conductas, justamente, no tiene al parecer rasgos esquizoides, psicóticos de ningún tipo, no ha tenido crueldad con animales, que ese es un dato que hemos señalado también repetidas veces aquí, te digo, no era un bully en la escuela, o sea, no tiene este historial que apunte a una personalidad criminal, o sea, no tiene nada de eso, al contrario, es deportista, ¿no? Y ahora, te digo, cuentan que estando en prisión, pues él se dedicó a leer, a estudiar, aprendió a tocar la guitarra, siguió haciendo deportes, ahorita se graduó, quiere hacer una buena vida, sigue muy... seguro la va a hacer, pero pues lo que te digo, queda desgraciadamente en esta, porque pues internet ya nada se borra, va a quedar aquí consignado y va a ser señalado. Según leí un poco acerca de la familia de Kenzie, no leí que se expresaran mal de él ni que hubiera cierto rencor ni nada, pero y las hijas logran salir adelante con el apoyo de los abuelos y los tíos, pero sí me parece que rompen esta estructura familiar, ¿no? Alguien que acusa a un menor que probablemente no fue culpable. Y te digo, y al no haberse investigado adecuadamente, pues ya pasaron todos estos años y el que lo hizo, pues a lo mejor por ahí anda todavía, ¿no? Suelto, imagínate nada más. Tienes apagado tu micro. Es que empezó a yo aquí es que empezó a ladrar Cooper, perdón. Pero, y probablemente esto que tú dices, el que anda suelto, probablemente esté cerca. Probablemente, porque bueno, generalmente es alguien más cercano al entorno, alguien que tenía contacto con la víctima, porque no es un asalto no. Esto fue un ataque directo a ella, estando embarazada. Claro. Y estando embarazada del hijo que está teniendo con Christopher, ¿sí me entiendes? Por eso es tan sospechoso el exprometido o un exnovio o quien sea que tuviera celos de esta nueva familia que estaban formando ellos, porque se veía una familia feliz, Ella es Kenzie con sus 2 hijas, y sí se veía una familia que iban a ser un gran grupo. Desgraciadamente, un caso triste, creo en lo personal, pues que sí fue injusto. Sí, yo también lo creo y te digo, bueno, por algo decidieron dejarlo libre como, bueno, ya, ¿no? Pero en realidad creo que varios de los involucrados en el juicio sí deben haberse dado cuenta que cometieron un error y pues ahora ha quedado así. A mí me da gusto que a pesar de todo esto tan terrible, padre e hijo sigan unidos. Me da mucho gusto que este muchacho haya pues eso, que haya querido estudiar, que se haya querido graduar, y pues a lo mejor por ahí hasta se cambiará el nombre, o no sé, para poder seguir, ¿no? Bueno, el otro caso de los niños en Inglaterra, bueno, pues es otra ley, es otra forma de hacer las cosas, pero efectivamente no, está prohibido que publiquen fotos con su nombre, con el nombre de estas personas, están como testigos protegidos, bueno, no como testigos, perdonen, con identidad protegida y los reubicaron en ciudades para que no quedaran estigmatizados, que creo que debería hacerse también, y a pesar de que eran culpables, comprobadísimamente que eran culpables, pues después de cumplir su condena, salen y les dan otra identidad, bueno, no otra identidad, pero bueno, sí, ya me acordé que sí, otra identidad, y los mandan a vivir a otro lado. Aquí, desgraciadamente, pues no, queda señalado Jordan Brown y pues ojalá recupere su vida y logre rehacerla. Y ojalá, ¿sabes qué? Que insisto, como dije hace unos minutos, que se descubriera quién es el verdadero asesino. Que se promueva, ¿no? Una nueva investigación bien hecha y se aclaren las cosas. Eso sería muy importante. Porque desgraciadamente, pues sí, hay muchos casos así, como bien decías, que ya que pasan los años, algún grupo de investigación se pone a trabajar, descubre la verdad y mira nada más, ¿no? Qué equivocados habían estado las autoridades en ese momento. Pero sí, este muchacho, aquí sí, para que veas, no es como a veces pasa que uno ingenuamente dice, es que se le ve su carita de buen niño, no, sino toda la historia nos lleva a pensar que él probablemente pues sí era inocente y ha estado diciendo la verdad todos esos años y hasta el día de hoy, cuando niega haber cometido el crimen él, ¿no? Exactamente. Oigan, pues es momento de despedirnos. Dice
Nos propone Luis Gómez que hagamos el caso de Mary Flora Bell. Lo vamos a anotar, Mary Flora Bell, ahorita lo vamos a anotar y te prometemos que sí lo vamos a revisar. Y bueno, este ha sido un caso que está vigente todavía, el de Derek Rosa, todavía hay muchas investigaciones, hay muchísimos programas en internet en donde hay pruebas de que el padrastro sí estaba, que había una tercera persona además de Derek Rosa, que probablemente también lo están inculpando, pero iniciará este juicio y veremos qué pasa con el caso, y si es inocente, ojalá se haga justicia y no vaya a pagar lo que hizo otra persona, pero este ha sido el programa de hoy. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en este en vivo de Almas Rotas con el caso de Jordan Brown y qué bueno que está libre. Gracias, doctora Mel. Muchas gracias a todos, un gusto haber estado en vivo en esta ocasión y pues nos vemos, ¿no? Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos y mañana tenemos Crea tu Vida. Aquí vamos a hablar de epigenética y gracias por acompañarnos. Recorran todos los programas que tenemos sobre almas rotas aquí. Todo tiene una explicación y a veces es el alma rota de una persona. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en Almas Rotas el próximo miércoles, pero aquí en el canal todo el tiempo. Gracias por sus likes, sus comentarios, por seguirnos, por ser miembros y descansen. Nos vemos el día de mañana. Vámonos pues, doctora. Vámonos pues.